Libros, letras, autores, literatura, lectores y bibliotecas. Experiencias de lectura en otras voces. Un programa para vivir la cultura escrita. Otras voces. Una producción de Confenalco Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La ventana mágica. El curso estaba pasando muy deprisa. El grupo de los osos del colegio Río Ebro empezaba a preocuparse. ¿Qué iba a ocurrir el año siguiente? Había terminado su ciclo de infantil y tendrían que pasar al colegio de los mayores y a su recreo tan grande y en el que volverían a ser los más pequeños. Les enseñarían a leer y a escribir, sumas y restas y otras cosas muy difíciles. ¿Y si no eran capaces de aprenderlas? Y lo peor de todo, no estaría con ellos su profesora. Siempre habían estado con ella, desde que con 3 años comenzaron en el grupo de los patitos. Los conocía y adivinaba lo que les ocurría sin necesidad de contárselo. Ella sabía lo que les resultaba fácil y difícil y respetaba la velocidad de cada uno. No querían perderla, tenían que hacer algo. Habían quedado en reunirse en el recreo para hablar del tema. A la hora convenida, todos se sentaron en un círculo dispuestos a buscar una solución. Después de mucho pensar, encontraron la respuesta. Se habían enterado de que sus profesoras volvían este año con los pequeños y decidieron pedirles que le llevasen con ellas de nuevo a la clase de los patitos. Allí habían sido muy felices, sin responsabilidades ni trabajos difíciles, solo jugar, cantar, dormir la siesta. Desde luego, esa era la solución. La ventana mágica, Ana Isabel García Capapey. Bienvenidos a Otras Voces, un programa para aproximarnos un poco más a la cultura de la palabra, a la cultura escrita, a los libros, a las bibliotecas, a los autores e ilustradores de todos los tiempos. Este programa lo realizamos gracias a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y a la Red de Bibliotecas Públicas de Confenalco Antioquia. Me encuentro en esta ocasión con una invitada bien especial. Se trata de la cuentoterapeuta Ana Isabel García Capapey. Ella es española y está por estos días en la ciudad de Medellín, hace una travesía por varias ciudades de Colombia, compartiéndonos un poco esta experiencia de terapia y de cuentoterapia. Bienvenida, Ana, a nuestro programa y es un gusto que estés en nuestra ciudad y mucho más que estés con nosotros en el programa Otras Voces. Muchas gracias, Lina. Encantada de estar aquí. Bueno, Ana, esto ha sido un encuentro bastante, fortuito y rápido, pero quería que no te fueras de la ciudad sin que conversáramos un poco y le entregáramos este programa a los mediadores de la ciudad de Medellín, a quienes nos pueden escuchar a través de la emisora 95.9 Cámara FM. ¿Cómo surge esto de la cuentoterapia? Ana, cuéntanos un poco de ti para saber cómo fueron tus primeros lazos con la lectura, con la escritura, porque además de tu terapia tenemos este maravilloso libro que nos traes y que esperamos ver muy pronto en Colombia, en distribución o en publicación. Y bueno, ¿cuándo es ese encuentro de Ana con la lectura que la hace de alguna manera abrazarla para toda la vida y más tardíamente entonces que sea tu insumo de trabajo en este proceso de cuentoterapia? Pues el encuentro con la lectura y sobre todo con la palabra, con las historias, es desde muy pequeña. Mi madre me cuenta que tenía un cuento, Caperucita Roja, que me aprendí de memoria y que por supuesto no sabía leer porque era muy pequeña, pero sabía cuándo había que pasar la página. O sea, tenía memoria fotográfica para las ilustraciones, los trocitos de lectura. Entonces, desde ahí siempre me ha gustado escuchar historias. Tenía el pelo rizado de pequeña y en aquella época no había suavizantes, entonces eran los tirones típicos. Claro. Y mi madre dice que la única forma de dejarme peinar era contarme cuentos, contar historias.
Claro. Mi familia no han sido grandes lectores, pero sí hemos contado historias. Mi abuela me contaba muchas historias también. Mi padre, cuentos clásicos sobre todo. Y mi madre, cuentos en los que aparecían todos los personajes de la familia, que me encantaban. Es decir, que la palabra, la oralidad siempre estuvo presente La allí. palabra. Pero bueno, ya estas otras lecturas, de pronto hablábamos antes del programa, te hiciste una lectora muy autónoma. Ana, ¿cómo fue esto? ¿Qué lecturas recuerdas de aquella época de textos? No sé si prohibidos o no. Cuéntanos un poco de esto. Más que prohibidos, yo pillaba todo lo que caía en mis manos, leía. Leía cosas que no tenían nada que ver ni con mi edad, pero leía todo. Leía novelas del oeste de un primo hermano de mi padre, cajas enteras me leía novelas de amor de otra tía de mi madre, otras de una tía que tenía religiosa, era monja, y todo me lo leía, todo. Y después, cuando empecé el instituto, ya empezaron a darnos para leer libros clásicos, autores clásicos, y yo me enamoré de todo eso. Y había entonces un amigo de mi padre, Ángel, al que yo siempre le debo también este amor a lo bueno, a la literatura buena, porque hasta entonces yo había leído lo que pillaba. Él me adentró en los clásicos, en Pedro Páramo, en García Márquez, en tantos autores, y yo estaba siempre deseando que llegase mi cumpleaños, esperando los libros que me iba a regalar Ángel. Maravilloso, sí. Eso está muy bien. Bueno, Ana, ¿cuándo empiezas entonces a preocuparte o a integrar esta mirada desde la psicología con la literatura y especialmente con los cuentos y también con el arte de sanar y la terapia? ¿Cómo empieza a vincularse en tu vida todo esto para luego producir este proyecto tan bello de cuentoterapia? Pues en mi caso también fue de casualidad. Yo estaba haciendo en Madrid formación en terapia Gestalt, y en uno de los talleres se trabajaba a través de cuentos, todo el taller entero. A mí me impactó personalmente, me di cuenta de cuál era mi cuento, me puso del revés, o sea, fue como darme cuenta de muchísimas cosas, y me fui como tan impactada que quise llevarlo a trabajar en lo que yo estaba haciendo en Zaragoza en ese momento, que era un trabajo con personas mayores, con mayores de 60, en la Fundación Rey Ardiz. Empecé a ensayar con ellos, los tuve de conejillo de indias, encantados, les gustó muchísimo, y yo me fui inventando maneras de trabajar a través de cuentos, con personajes, con disfraces, de todo. Claro. En una formación que yo estaba haciendo los veranos, 10 días cada verano, que era el estudio del eneagrama, el SAT, conocí a una pareja. Y hablando con ellos de que hacía esto, que trabajaba con cuentos, ellos me dijeron que eran los organizadores de la formación de cuentoterapia de Barcelona. Y claro, yo no había oído hablar de eso, ni se me había ocurrido que existía algo así. Y solo la palabra ya dije, esto es lo mío. Y para allí que me fui. La formación ya estaba empezada, pero me incorporé y desde el minuto cero que llegué supe que había llegado a mi sitio. Muy bien, Ana, digamos que no es una novedad que la psicología propiamente dicha se haya preocupado en algunos de sus estudios sobre la literatura como insumo para resolver, diagnosticar y hacer terapia, en diferentes terapias desde allí, ¿no? Tú hablaste ahorita de que sabías cuál era tu cuento. Yo quiero preguntarte, ¿qué cuento, qué historia en todo este proceso tú leíste o haya sido definitiva para tú verte reflejada en tu propio trabajo? Yo no sé si de pronto te escucho hablar de Gianni Rodari, bueno, yo no sé qué tú has leído pues que mira, te haya os lo voy a identificado. contar. Fue el cuento era en una colección que había cuando yo era pequeña, se llamaba Historia Selección, y fue una colección de cuentos de hadas de la Condesa de Segur. Dentro de esa colección eran unos libros que tenían una letra muy chiquitita, y cada 2 páginas había unas viñetas con dibujos. Yo era muy pequeña y solo me leía las viñetas, pero ese cuento me impactó tanto que me lo leí entero. Fue el primero que me leí con texto entero y era en una letra minúscula. Yo no le había dado más importancia a eso, solo que me gustó. Pero cuando yo hice este trabajo, que ya tendría pues unos 30, 32 años, me di cuenta de que ese era mi cuento, por eso me había impactado tanto. Cuenta la historia de un niño, su madre está embarazada, pelea con una rana, un sapo, y la expulsa de la casa porque se le está comiendo las cerezas. Entonces ella la castiga a que tendrá un hijo lleno de pelo. Y así es. Pero el hada Alondra le amortigua el castigo diciendo que aparecerá una persona que con su amor será capaz de cambiar esto. Entonces el niño, que se llama Osezno, lleva pelo por todo el cuerpo, un día por el bosque se encuentra una niña perdida, no saben quién es, y se la lleva a su casa. Y ellos crecen como hermanos, se llama Violeta y crecen como hermanos. Y una vez Violeta cae a un pozo, ya son mayores, cae a un pozo y encuentra a la hada Alondra, que le dice que si se unta un frasquito por el cuerpo,
su hermano quedará libre de ese pelo, pero ella lo cogerá. Y entonces ella lo hace. Y cuando sale del pozo, ella está llena de pelo y el chico se ha convertido en un hombre guapísimo. Ahí yo me di cuenta de lo que sería capaz de hacer por mi hermano, lo que toda la vida había sido así. O sea, yo me había sentido responsable de mi hermano, de cuidarle, pero bueno, hasta extremos sería muy largo de contar, os lo contaría, no tendría ningún problema, pero sería muy largo de contar, una experiencia fuerte, y me di cuenta de la sensación de responsabilidad tan tremenda que yo tenía desde muy pequeña, de cómo su muerte con 41 años también me marcó la culpa por haberlo dejado morir, que murió de un infarto, fíjate que tenía yo que ver, pero mi culpa, mi niña estaba culpable. Entonces, ese era mi cuento. Vale. El ser capaz de coger el dolor del otro para quitárselo a él. Ana, comienzas a trabajar tu proyecto entonces en España, ¿y cuándo comienza tu acercamiento con Colombia? Porque sabemos que no es la primera vez que nos visitas, ya lo has hecho incluso con otros proyectos. Cuéntanos de ese relacionamiento con Colombia. Estuve hace 2 años con un proyecto de la Organización de Estados Iberoamericanos. Venía con Campus Iberus, habían cogido bastantes, casi éramos 40 egresados de las universidades Zaragoza, La Rioja, Navarra y Lérida. Y vinimos por todos los puntos de Colombia a hacer unos diplomados de capacitación y emprendimiento. Cada profesor se preparaba los temas como le gustaba, a su gusto. Entonces, yo en muchos de los temas que había, pues como por ejemplo temas de autoestima, de salir de la zona de confort, utilizaba la ventana mágica para eso, no lo había publicado aún, pero lo leía. El camino que no iba a ninguna parte, de Gianni Rodari, para comenzar diciendo: ¿quién me ha dicho a mí que este camino de emprender no va a ninguna parte? Pero a mí es lo que el corazón me dicta. Claro. Pues todo esto empecé a trabajar con cuentos. Venía también mi hija y otra amiga, Carmen González, que es quien organiza aquí la formación de cuentoterapia en Medellín, Bogotá y Barranquilla. Nosotras empezamos a meter los cuentos porque nos surgió y vimos que funcionaba, que la gente lo entendía perfectamente, esa metáfora que les transmitíamos, y como que cambiaba también el clima, se creaba más afecto, más confianza, nos expresábamos más y salían temas muy interesantes y que además nos habían diferenciado por eso. O sea, era como, profe, nos cuenta no sé qué, profe y Horacio todos los días. Bueno, sobre todo además porque nuestra sociedad ha sido tradicionalmente una cultura de la palabra, y la palabra sigue teniendo una fuerza viva impresionante. Es increíble. ¿Con qué poblaciones trabajaron en este entonces, Ana? Pues, ¿Qué tipo de públicos tuvieron allí? Nosotros vinimos con la idea de que íbamos a trabajar con campesinos, pescadores, artesanos. Eso es lo que se nos dijo desde España. Y bueno, nos aconsejaron que viniésemos para trabajar con gente muy sencilla. En algunos casos habría incluso analfabetismo. Que no trajésemos zonas rurales, alejadas, ¿no? Selva. Esto es a lo que yo y mis compañeros creíamos venir. Los primeros que vinieron, menos mal que yo ya tardé a venir, yo me incorporé 15 días después, ya nos dijeron: de eso nada, estamos trabajando en universidades, con profesores universitarios, con un nivel intelectual muy alto y con una capacidad de emprender y de empresarios en ese momento, ¿no? Gente que ya era empresaria. Bueno, yo no sé qué sucedió ahí, porque ese perfil cambió, no tengo ni idea, pero esto fue con lo que nos encontramos. Y descubrimos, desde luego, que la gente en Colombia tiene un amor a la palabra enorme, nos encantaron las tradiciones, nos volvimos locos comprando libros de mitos colombianos. Claro. Fue maravilloso, sí. Bueno, vale. Ana, ¿sabías de la gran fuerza y el movimiento de lectura que existía en Colombia o que ha venido consolidándose en los últimos años gracias a estrategias como el Plan Nacional de Lectura, que entre otras cosas ha llegado sobre todo con muy buenas dotaciones de libro a las bibliotecas de los puntos más recónditos de Colombia, pero además que tiene promotores de lectura haciendo sobre todo un trabajo de acercamiento desde la palabra y desde la lectura en voz alta con todas estas poblaciones? ¿Conocías ese trabajo? ¿Tenías esa mirada de que Colombia de alguna manera era un referente, por lo menos en la región de América Latina, en el tema de promoción de la lectura? No, la verdad es que no tenía ni idea. Ha sido un descubrimiento, y ahora que llevo ya aquí 15 días, me voy mañana, pero mañana será el día 16, me han acompañado pues a conocerte a ti, a otros lugares como este, a presentar mi cuento, a presentar la cuentoterapia, y me he dado cuenta de que hay un movimiento enorme, y bueno, y luego personas también como Fernando Diosa, que están trabajando para llevar la palabra a las veredas, a los lugares donde no se puede llegar fácilmente.
donde la cultura es muy difícil. Me he encontrado con mucho amor por la palabra y la cultura. Vale, Ana, cuéntanos exactamente entonces qué taller viniste a hacer a Medellín, Sí. cómo va tu ruta hacia otras ciudades y también, Ana, ¿qué has percibido en los grupos con los que has trabajado? ¿Cuáles han sido tus grupos objetivos, tu nicho, tus poblaciones objetivas? Porque nos has contado de tu interés en formar, ¿no? Formar a multiplicadores, formar a mediadores. Háblanos un poco de cuál es la propuesta y cómo la vas a realizar o a desarrollar en Colombia. Ya lo has venido Sí. haciendo en Medellín. La mayor parte de las personas que asisten al taller que yo he estado impartiendo, que en este caso ha sido los celos, la envidia y la rivalidad fraterna. Esos son los temas clave. Este ha sido el que yo he impartido, pero la formación en cuentoterapia tiene 9 talleres, el de iniciación en el que se trabaja con la simbología, todo lo que es la simbología de los cuentos, en el que vemos como un cuento es una especie de mapa del tesoro que nos ayuda a llegar a sortear las trampas que nos impiden y a descubrir las claves y la simbología que nos ayudará a llegar al tesoro. Después está también el trabajo con los miedos, la gestión de los miedos, la aceptación de la vejez, la enfermedad y la muerte, egoísmo y cooperación, la autonomía y la superación del abandono, prevenir y superar las adicciones, identidad sexual, y si me dejo alguno puede ser, pero hay 9 talleres y luego hay 4 especiales. El encuentro con la sombra, el hada y el mago, la búsqueda interna de la propia hada y el propio mago, la lucha del héroe, la lucha con el dragón, que me impide alcanzar la impecabilidad del héroe, y el alma, la búsqueda del alma. Estos son los 4 talleres especiales. El público al que sobre todo va dirigido, yo creo que en general es interesante para cualquier persona, porque de entrada es crecimiento personal, pero suelen acudir muchos maestros y maestras, sobre todo. La mayoría de las personas que hay en los talleres son maestros, pero vienen trabajadores sociales, enfermería. Por ejemplo, yo creo que es un campo que no se ha movido mucho por ahí, pero el campo de lo sanitario, en el tema cuentos, de la salud y de cómo acompañar, sobre todo el acompañamiento. Bueno, Colombia tiene un programa que se llama Palabras que Acompañan, del cual, entre otras cosas, pues yo inicié la prueba piloto o el programa piloto en Medellín, y es un programa que hace lectura reparadora en zonas hospitalarias, especialmente en pediatría. Sí. Pero es cierto que ya el programa tiene más de 10 años y digamos que es el único oficialmente que se tiene, digamos, en algunos hospitales del país, especialmente de la ciudad. Pero sí estoy de acuerdo, Ana, en que sería una población muy especial para recibir este tipo de estrategia y de trabajo tuyo de cuentoterapia. Sí, por eso yo pienso que a veces desde la sanidad el profesional tiene miedo al dolor del otro, a no saberse sostener con ese dolor. Son situaciones muy duras, muy seguidas, continuamente. Y hay un punto en el que ese miedo al dolor del otro hace que te pongas la coraza y te alejes emocionalmente de esa persona. Entonces te limitas a hacer tu trabajo profesional, pero lo humano se queda un poco rezagado. Desde aquí uno puede aprender a sostenerse con el dolor del otro, a no llevárselo a su casa. No es mío, pero yo, precisamente porque no es mío, puedo estar contigo en todo momento, no me hundo contigo. Tú vas a notar que yo te puedo sostener. Esto es igual para un terapeuta. Si te hundes con el dolor del otro no puedes trabajar. Claro. En cualquier ámbito de la vida en el que uno trabaja, sobre todo las profesiones de ayuda, incluso el voluntariado. Por eso es tan importante. Toda la misión social y la función social de las prácticas. Bueno, Ana, conversábamos acerca precisamente de que el dolor a ti te enrolla mucho, es decir, te vincula mucho trabajar con el dolor. Bueno, Colombia es un escenario perfecto. Ya. Por todos los tipos de violencia social, y nuestro contexto ya sabes que no es complejo. Sí. Aquí, ¿cómo has percibido el dolor? Ana, ¿cómo has percibido las necesidades de las personas que integran tus grupos de trabajo? Pues yo lo que he percibido como naturalidad ante eso, como algo con lo que se lleva tanto tiempo conviviendo que forma parte de la vida. He escuchado historias que si esto me lo hubiesen contado en España sería algo increíble. Sin embargo, aquí es como parte de la vida, forma parte de ese proceso. Secuestros me han contado, en el que solo uno de los secuestrados sobrevivió, los otros murieron delante de él, cosas que yo solo he visto en las películas y que cuando he estado aquí me he dado cuenta de que son reales, totalmente reales, y la persona que me las está contando las ha vivido. Claro, esto me ha sorprendido, pero he visto como una naturalidad hacia esto. Creo que tampoco hasta cierto punto no es bueno eso. El dolor es dolor, y el dolor no hay que normalizarlo. Un poco al dolor, ¿no? Hay que luchar para que la situación sea
no sea dolorosa, porque sea un espacio y un país con justicia, con derechos y con alegría. Muy bien. Bien, Ana, has pasado por Medellín, has estado con tus grupos, con el taller, vas para Barranquilla. Cuéntanos de esta ruta, ¿cómo va a terminar en Colombia? Mañana me voy para Barranquilla, estaré hasta el martes allí y luego voy a Bogotá. Uh-huh. De Bogotá me iré a visitar a mis amigos de Tunja con los que estuve en el diplomado. Uh-huh. No puedo ir a Popayán porque no me da tiempo, pero me habría encantado. Pero voy a ir a visitarlos, voy a hacer también una presentación del cuento porque ellos lo conocen sin imprimir, lo leía como te decía antes para salir de la zona de confort, en adultos, no solo en niños, en adultos también nos sirve y ahora pues quiero llevárselo en papel, quiero que lo vean y quiero abrazarlos a todos sobre todo, claro. Claro, pero bueno, hablemos un poco precisamente de La Ventana Mágica que ya nos contabas que había sido, sin haberse publicado, una herramienta de trabajo muy importante para ti y que fue el libro con el cual introdujimos el programa, ¿no? La Ventana Mágica. ¿Cómo surge este libro tan bello de La Ventana Mágica, Ana? Yo escribía de niña, escribía mucho y de pronto dejé de escribir. Después ya de, no sé, 20 y tantos años, luego nació mi hija, tenía como unos 4 o 5 años y claro, empezaron a pasar cosas que yo no sabía cómo explicarle con palabras sin meterle un rollo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces se me ocurrió escribirle y contarle cuentos. Uh-huh. Era también la herramienta que a mí me está dentro de mí, con la que yo me manejo. Entonces ella tenía que pasar, terminaba el ciclo de infantil, que no sé aquí cómo irá, en España son 3, 4 y 5 años, y pasaba a primaria. En primaria ya se meten en el colegio de los mayores y van con niños hasta de 12 años. Uh-huh. Entonces la escuché en su habitación jugando con 2 amigos y diciendo que otra vez tenían que pasar al colegio de los mayores, que volverían a ser los más pequeños, que qué miedo, si no podían aprender todo lo que les iban a enseñar, sería muy difícil. Y sobre todo, pues que no estaría con ellos su profesora. Llevaban con ella 3 años. La querían muchísimo y les daba mucho miedo cambiar de profesora. Claro. Todo esto les daba miedo. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió fue un cuento. Yo la idea con la que yo me veo es como este Julián que les enseña y les abre la ventana, el carpintero del colegio. Esta es la idea de como yo me vi, allí como de pie al lado de la habitación, escuchando esa conversación y pensando que tenía que hacer algo con esto, claro. Claro. ¿Lo haces? ¿Quién ilustra este cuento? La ilustradora es Rocío la Pequeña, es una chica muy joven que vive en Sevilla y yo creo que ha captado muy bien la idea del cuento. Me encanta cuando llevan los palitos en la cabeza, como si ellos estuviesen aferrados a lo mental, a la fantasía de que podrán estar ahí en esa edad pequeña para siempre, en que no crecerán, pero eso es una fantasía, eso no es una realidad y por eso lo llevan atado a la cabeza como algo que les oprime y que no les deja crecer. Muy bien, Ediciones Edima publica este libro en España, pero tienes la expectativa y seguramente trabajaremos por eso también, Ana, de que el libro pueda ser más conocido en Colombia. Sabemos que el tema de la distribución es difícil, pero también la posibilidad de buscar una publicación, una impresión aquí en Colombia. Entonces, pues bueno, por lo pronto lo reseñamos, La Ventana Mágica, por lo pronto solo algunos promotores de lectura hemos podido acceder a él, pero la propuesta es que este libro pudiera estar en todas nuestras bibliotecas públicas, que también muchos maestros pudieran acceder a él. Y bueno, a propósito, Ana, los maestros, las personas que estén interesadas en saber un poco más de esta propuesta de cuentoterapia, ¿cómo se pueden contactar? ¿A quién pueden llegar? ¿A ti? ¿A qué otras personas acá en Colombia? Sí, por mi parte, si se dirigen a mí yo les informaría, pero lo ideal sería visitar la página EIDEP, EIDEP. Y esta página la lleva Carmen González y luego en Medellín, concretamente quien organiza la formación es Nora Alicia Villarrobledo. Vale. Su correo es noraviro@gmail.com. ¿Y el tuyo cuál es? Y el mío es anabelgarciacapapey@gmail.com. Muy bien. Ana, ¿qué te llevas de Medellín y cuál es la expectativa para volver? Porque sabemos que quieres volver, quieres regresar. Este ha sido un tránsito muy corto. Sabes que tenemos una fiesta del libro, una gran fiesta del libro que acaba de pasar, que tenemos un gran seminario de literatura infantil y juvenil y que todas estas experiencias y propuestas podrían alimentar muchísimo la dinámica que se viene construyendo en la ciudad. ¿Cuál es esa percepción de Medellín, del trabajo y qué esperarías en un futuro? Pues yo de Medellín me llevo la gente, pero me ha pasado en los otros lugares que he estado. Igual de Popayán que de Tunja
Rioja yo me llevo a la gente. O sea, me ha gustado mucho lo que he visto, hay pájaros que no conocía, hay frutas que no conocía, todo eso también, pero lo que más, la gente de Medellín me ha parecido maravillosa. No me han dejado sola un momento, generosos, pero desde una naturalidad increíble, o sea, como amigos. De esto que me llevo, amigos. Y ya me pasó también, y por eso voy a visitarles ahora, porque son mis amigos. Bueno. Entonces, esto me llevo, y desde luego quiero volver. Claro. Eso está claro. Bueno, maravilloso, y aquí hay mucho por hacer y trabajar. Sí. Pues Ana, gracias por mostrarnos este trabajo literario, el libro álbum La Ventana Mágica. Gracias por contarnos acerca de este proyecto que cada vez toma más fuerza, a donde llegas, ¿no? Los mejores augurios, que sigas muy bien tu ruta por Colombia. Muchas gracias, Lina. Y bueno, siempre bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy bien, les acompañó Lina Pulgarín en este programa. Esperamos nos sigan sintonizando todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Hasta pronto.